lo tenemos nota, ¿eh? La verdad que es un gustazo recibirte aquí, Norberto Berea, en Futbolémico, en Radio Impacto Córdoba, el ruso Berea, como lo conoce todo el mundo. Soy Neri Albornoz, buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás, ruso? Un gustazo recibirte. ¿Cómo estás vos? Bien, 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 acá tratando de ver cómo asimilo todo esto. Qué situación, ¿no? Nosotros siempre digo lo mismo, o por lo menos muchas veces hacemos esta referencia por temor a que alguien pueda pensar que uno tiene una pelota de fútbol en la cabeza y nada más, ¿viste? Y que no ve noticiero y que no se entera de lo que estamos pasando, de este flagelo a nivel mundial y demás. Lo que pasa es que nosotros tenemos, por ejemplo, te cuento, un espacio de 1 hora aquí Ujú. y este programa es de fútbol y habla siempre de fútbol y no hablamos de lo que no sabemos, hablamos de lo que apenas conocemos poquito que es de fútbol. Entonces casi que lo tomamos como un recreo a esto, ruso, y hablamos de lo que hoy es un tema probablemente para mucha gente es una tontera. Pero bueno, nos tomamos este espacio, un recreo, y hablamos un poquito de esto que nos gusta tanto y por eso el motivo del llamado para charlar un ratito contigo. Sí, bueno, yo creo que más allá de lo que provoca el fútbol en cada uno de nosotros, habiéndolo jugado o no, está la realidad de hasta dónde habían llevado el fútbol, y esta pandemia y con el parate obligatorio también nos expone a ponernos a pensar hasta dónde el fútbol representa lo que tiene que representar y hasta dónde lo hemos llevado nosotros o hemos permitido que nos bombardeen para convencernos de que la vida es una pelota o sin el fútbol no hay vida o tantísimas otras cosas que podríamos ayudarnos a pensar. El negocio es astuto y está muy bien manejado, y en ese lugar el bombardeo es muy grande, ¿no? Porque la gente no sale por las ventanas a gritarle al de enfrente, ni andamos escapándonos con partidos clandestinos, alguno que otro, y está mucho más ligado a un hábito de mala costumbre que a la urgencia y la necesidad a la que te lleva el no tener fútbol, ¿no? O sea, esta cosa de la obsesión, ¿no? El clásico, y que sería mi vida si el domingo no te voy a ver y todo, ante una alternativa como la que nos expone la pandemia, el aislamiento obligatorio, nos ayudaría a pensar a cuánto consumimos y por qué consumimos tanto de lo malo que consumimos. Ahora, hay una especie yo no sé cómo calificarlo, pero hay como una obsesión. Yo te digo, nosotros en este programa tenemos la particularidad de dialogar mucho con la gente. Es decir, todo el tiempo estamos recibiendo mensajes, y nos gusta que nos escriban, y nos critiquen, y nos digan. Hay un ida y vuelta permanente con el oyente, de todo el tiempo. Y, y los mensajes son, ¿viste? No así como decías vos, ¿viste? Esto de fútbol o muerte, o el fin del mundo, pero los mensajes son, ¿viste? De un estado de desesperación, pareciera, de todos, en mayor o menor medida, porque no haya fútbol. No sé, Russo, es muy nuestro esto. ¿Cómo se No, que puede yo no quito explicar? que ¿Por qué no yo podemos? no quito la virtud del fútbol, y claro que es muy nuestro. El punto es hasta dónde eso termina siendo esto que hablamos, una obsesión en pos no solo de la Libertadores, que sería una propaganda al fin y al cabo, y del canal que la emite, ¿verdad? Que tiene los derechos. El punto pasa por otro lado, es hasta dónde cambia mi vida el resultado del domingo. Y este es el planteo que habría que hacerse, porque el cambiar mi vida es relativo a lo que le pasa al otro, a tal punto relativo a lo que le pasa al otro, que acá hemos trastocado la situación de placer. Es mucho más placentero verte muerto a vos que feliz yo. Entonces ahí me parece que es donde nos tenemos que ayudar a pensarnos otra vez. Entonces, ¿cuál es mi placer? Y usé la palabra muerto a vos porque es la primera que me salió. Estoy exagerando, pero el grito de no existís, que parece estúpido, es parte de algo que también se consume en un partido. Si hubiese dos hinchadas, ante la alternativa y el cambio del resultado, pasamos de existir a no existir quizás en 10 minutos. Y esto que parece tan liviano, no es liviano. Tiene una profundidad muy grande,
Y tampoco es un hecho filosófico ni nada. Tendríamos que pensarnos como hincha, porque si no es solo consumir, y si hay algo que ha conseguido, no solo en la media, sino aquellos que lo piensan muy bien, ¿no? Es llevarnos a ese lugar de la mosca. ¿Qué comen las moscas? ¿Y qué es lo que más discutimos en el fútbol? Eso. La mierda que lo rodea. Claro. Entonces, porque también hemos perdido aquello que se consolidaba antes y que en los bares estaba, porque mierda siempre hubo en mayor o menor medida. Pero en los bares, como en tantísimas otras discusiones de fútbol, se consolidaban otras cosas, ¿no? O sea, ¿por qué tiró a la Pepona Rinaldi de tal lado? ¿Por qué puso? Porque esto estaba. No, déjame joder, que juegue en la sombra, a mí qué me importa. Willington que juegue en donde quiera, pero que juegue. No había dudas ante esa alternativa. No estaba la lucha de si corría más, corría menos, si ocupaba espacio o no ocupaba espacios. Esto tenía un valor y una fuerza que era insustituible. Entonces, hoy todo eso cambió, lo tengo claro. Se pierde pertenencia. Sí. Hablaban ustedes recién ante la alternativa de una posibilidad de una salida de Vegetti, pero estaban hablando de los empresarios. Le entregamos el fútbol a los empresarios. Es más, lobbies de fútbol se adueñan de historias completas, que pueden salvarte la vida, que pueden posicionarte otra vez, que pueden volverte a meter en ese lugar de privilegio, pero no podemos perder de vista. Yo me acuerdo hace mucho tiempo ante la alternativa de la transferencia de Palermo, ¿verdad? Sí. En donde decían, bueno, Boca no pone nada, porque recuerdan que había un lobby empresarial que compraba, inclusive hasta querían llevarlo a la bolsa, el asunto. Era la época en donde había una lucha muy grande por las privatizaciones de los clubes y estaba todo el fogoneo, inclusive de muchos mediáticos. Sí, ¿verdad? Sí. Exactamente. Bueno, tenemos que hacer memoria. Todas esas cosas no las podemos olvidar, porque es como te van afanando de a cachos lo que es tuyo. Entonces, ¿cómo? Boca no pone nada, la camiseta de Boca es nada. La historia de Boca es nada. Joder, ¿son lo mismo 100 goles de Palermo con la camiseta de Armenio que con la de Boca? No. Bueno, entonces, algo. Me parece que eso en el hincha tiene que volver, y eso son discusiones que tienen que ser nuestras. De la Pero misma sobre manera, todo, Russo, discúlpame, Russo, sobre todo en lo que tiene que ver con la historia y con los mensajes. Diste ahí un par de tips muy interesantes. Por ejemplo, cuando hablabas de la vida o no, de lo que nos vende el fútbol, me acuerdo el día que desciende River frente a Belgrano, Nacho Goano le preguntaron, ¿qué pasa si desciende River? Nada, mañana tengo que levantarme a laburar como siempre, tengo que pagar las mismas deudas como siempre, mi vida seguirá igual, salvo que mi equipo se fue al descenso. Y esto hay que marcarlo cada 2 por 3, ¿no? Si no nos venden que el fútbol es la vida o la muerte. Bueno, entre eso que yo te dije y usé la palabra muerte y vos me llevas ahí con una respuesta de Nacho, porque lo que se buscaba era el dolor. O sea, lo que se buscaba era que Nacho dijera, se acabó mi vida. Claro. ¿Me entendés? Entonces, sí. Me parece muy interesante profundizar sobre muchas cosas las que nos pasaron. O sea, te cuento algo muy de interna familiar. El descenso Independiente, yo laburaba en Mitre con Anhelo en ese momento, y seguí casi toda la campaña con Anhelo transmitiendo Independiente, y Anhelo me dijo, ni en pedo venís a la cancha el día del descenso, quédate con tu vieja. Mi vieja está enterrada dentro de la cancha, con urna y todo, por un pedido de ella. ¿Entendés? O sea, no voy a conmover ni nada, simplemente tomando mate. Un día a mí no me dijo, tu hijo fue mi único hombre, no me rompa la bola con los quilombos del cementerio. Yo ya estuve con tu hijo, a mí me enterrás en la cancha. Para que se entienda en qué lugar Independiente estaba en la vida de nosotros. Se planteaba la comida de los domingos de acuerdo a donde jugase Independiente. El almuerzo variaba familiarmente. Entonces, en este asunto, miren lo importante que puede ser. Ahora, nunca perdimos la perspectiva, ¿no es cierto? Y en ese lugar, en el descenso, lo viví al lado de mi vieja, en la casa de Herli, del barrio. Ahora, Independiente descendió y empezaron a caer a lo de mi vieja, como si la estuvieran velando. Claro. ¿Se entiende lo que digo?
Entonces, Sí, lo que hablabas hace un rato. ¿Sí? Exacto, agarré y dije, mamá, de acá nos vamos. Y vamos a cenar, ni en pedo, yo no quiero, pero vamos a cenar. Nos fuimos a comer a un restaurante de Wilde, de grandes amigos, y a bancarla. Pero era una cosa tremenda. Entonces, ese tipo de situaciones están tan incrustadas que yo no digo, armemos una comparsa y salgamos a festejar el descenso. No, tampoco lo otro. Con esto que me convierte en un derrotado, un tipo que ama estar lo más bajo posible. No, lo que pasa es que como competí, aprendí a que me pueden ganar. Y si hago lecturas medianamente serias, me puedo dar cuenta del porqué de muchas de las cosas que pasan. Y eso no lo entendés como una cuestión puramente folclórica, lo del gaste, lo de ir a remover en la herida y demás. Es que eso depende, no sé. Lo del gaste y el folclore y hasta dónde lo de remover la herida tiene que ver con el respeto del otro. Sí, claro. No es muy complicado. O sea, en mi equipo de papi fútbol, en mi equipo, como si yo lo hubiera comprado, en el equipo que yo jugaba, había uno, Lugo Gordón, que era un genio haciéndote túneles. Pero un genio, podía tirar túneles de ida, de vuelta. Era una cosa increíble la facilidad y la habilidad que tenía. Nunca le tiraron una piña. ¿Sabes por qué? Porque nunca cargó a nadie. Todos los túneles tenían que ver con algo que la acción de juego lo ayudaba. Entonces, ¿por qué te explico esto? Para que se entienda hasta dónde lo del respeto o no. Si yo te tiro un túnel y después te espero para tirarte otro, y después te espero para tirarte otro, y estoy propenso a que me des un sopapo, porque te estoy cargando. Russo, hablas del respeto. Sí, dígame. Discúlpame, hablas del respeto, pensé que habías terminado. No, está bien. Fútbol en donde se respeta tan poco. Recién hablábamos de eso y me interesa mucho tu opinión. ¿Pensás que la pandemia va a llevar a que se honren más las palabras, las deudas y tantas cuestiones del fútbol, o todo seguirá igual? ¿Crees que cite a Gramsci? Y me haga el complicado. La historia enseña, no tiene alumnos. No, porque... a ver, me dejaste mudo. No, pero no es eso. Es importante esto. Hace mucho tiempo se fue instalando y se nos fue metiendo, fue creciendo, y hoy hay generaciones que consumieron que eso era lo que había que vivir. Cuando a vos te dijeron que el cómo no importa, primero allanan la alternativa de que cualquier cosa es posible. Y segundo, te rompen el hecho estético. Porque yo puedo discutir en serio, y no para ganar la discusión, discutir estilos. Y tengo que respetar tu gusto. Y dentro de eso, si me convierto en un competidor, tengo que ir definitivamente a ver cómo te venzo. Y también tengo que aceptar como competidor que me pueden vencer. Después hay infinitas circunstancias, porque esto es impredecible, imprevisible, y hay realidades, hay equipos que son superiores a otros, y a veces siendo superiores no lo podés vencer en un partido. Por eso amo las definiciones de la NBA. Las amo porque ahí está la deportividad, en serio. Pero también, ¿qué hacen? Cuando van a los drafts, permiten elegir al que peor anduvo, al mejor de la lista de ese draft, para que esto sea medianamente equitativo y más competitivo. Porque si no, está claro que River y Boca se llevan los mejores, cosa que ya estamos viendo. ¿No? O sea, River compró en más de 13 millones de dólares a Prato. Para un mercado como el nuestro, hablo de 2 años y medio atrás, o 3, para un mercado como el nuestro, para un país como el nuestro, fundido como está fundido, las cifras son obscenas. Ahora, son dentro de un circo que mueve un dinero casi impensado. Miremos los sueldos. ¿Qué digo con esto? ¿Que no hay que pagarlos? No, estoy hablando de otra cosa. Hay que considerar seriamente dónde paramos la pelota y cómo reestructuramos esto, porque, en serio, es tirar todo para adelante
en un momento en donde ya dejemos pandemia de lado, nos damos cuenta de ¿qué puede valer en la Argentina algo en diciembre? ¿Tenemos idea de precio nosotros medianamente? Si vos mañana tenés que salir a pelear tu contrato de radio, ¿en qué carajo te parás? No lo sabemos. No sabemos. Entonces, pensemos en los clubes que son mucho más allá del fútbol, aunque el fútbol nos haya llevado más allá. Y no es un juego de palabras. Siempre doy el mismo ejemplo con lo de Grillo. Por lo menos de mi club. Independiente vendió en 50 palos a Grillo y hizo una pileta. Una locura. Imagínate si hoy un dirigente hace eso. Le dan un helado para que se lo pongan en la frente. Porque dice, este tipo está loco. ¿Cómo va a hacer eso? Entonces, Independiente ha gastado más de 100 millones de dólares, reinauguró 3 veces una cancha, vendió a Agüero en un momento en donde vendió a Ustari, vendió 100 palos. Se fue al descenso fundido. Entonces, no hay ningún... Sí. Matías Juez lo saluda. Hola, Martín. Dentro ¿Cómo le va? Dentro de esto equitativo, hay algo que me gustaría que vos me expliques. Porque vos nombrás a River y nombrás a Prato, pero yo nombreo lo que veníamos debatiendo cuando justo entraste al aire, y que River lo llevó a Matías Suárez, lo sacó a Belgrano y todavía lo está pagando, y en cuota, y se sabe cuándo lo va a terminar de cobrar. Entonces, ¿cómo puede pasar eso? Sobre todo con tipos o con clubes que siempre fueron millonarios. Porque, repito, tirar la pelota para adelante y jugar con el juego macabro de la cuota y la desesperación del equipo que necesita vender a alguien porque si no, no subsiste, porque no tenemos el estamento fuerte, firme para defender, porque vos tenés 2 maneras de sentarte frente al futbolista. Sin deuda, ¿verdad? Y decirle, bueno, ¿estás cómodo o no estás cómodo? Sí, estoy muy cómodo, pero la verdad que irme a River representa para mí un salto a mi carrera imposible de decir que no. Listo, ok. Tal cual. Listo, así ok. pasó. Porque somos profesionales. ¿Ok? Entonces, esta cosa... Después está toda esta historia que también es patética y muy nuestra, de si jugó acá, no grité los goles... no me faltes el respeto, no me hagas seña, nada. Ahora, ¿cómo te voy a ahogar la posibilidad que grites un gol? Pero esto es tan triste de nosotros como hincha, tan pobre, porque encima después le gritamos muerto de hambre al que hace 2 semanas atrás metió un gol para nosotros y le hacíamos firmar la camiseta de nuestro hijo. Entonces, todas esas contradicciones que se viven, ligada al mango, a la especulación, al poderoso, tiene que ver con el no sustento del que vende, o en este caso del necesitado. Bueno, descubrimos las villas, ¿viste? Ahora con la pandemia. Visibilizamos a los invisibilizados y los usamos de la peor manera. Entonces, imagínate lo que puede pasar con esto. Esto que vos decís de Matías Suárez es elocuente, como es elocuente en tantísimos otros. Y es más, no sabés la que hacen con los jugadores. Te lo digo como exfutbolista, y mirá que tengo 63 años, viví esa etapa en donde ni loco estas cifras, y ni loco los representantes, y ni loco la madeja, o el entramado que hay en el medio de todas estas tranzas, donde el 15% se cobra, pero como te dieron el cheque en agremiado, en la esquina del bar te están esperando con 3 revólveres, que si no lo pones ahí te valían las patas. Entonces tu 15% nunca es tu 15%. O sea, vos firmás un contrato. ¿Y por qué lo firmás? ¿Porque vos amenazaste a los dirigentes? No, porque hubo un acuerdo. Resulta de que no te pagan, o te pagan cuando quieren, algunos cuando pueden, y después te negocian tu salida por la que te deben, por la que ya vos jugaste. Y te expusiste, porque si te fue bien no pasa nada. Ahora, si te fue mal, pasás a ser un perro sin vergüenza, que encima reclamás una guita que no te mereces. ¡Epa! ¿Me entendés que está todo enquilombado? Mirá si los que están ahí arriba y cambian de avión en el aire no te van a robar un par de meses o un par de años para pagarte lo que habían consolidado de una manera y que no tiene ninguna defensa jurídica, porque encima hay cualquier cantidad de esos movimientos en negro, en un país donde se vive como se vive. Descubrieron por el IFE que hay 9,5 millones de personas en condiciones laborales deplorables.
Por eso te digo, es muy profundo todo esto, muy profundo. O sea, sentados en el sillón del poder, los tipos pensaban entre 4 o 5 palos de gente viviendo en negro. Descubren que hay 9,5. Joder. Nos manejan. Y te da vergüenza eso? A mí, por ejemplo, a mí me da vergüenza que el fútbol argentino se dispute hoy, por ejemplo, Sagra, el presidente de San Martín de Tucumán, que quiere ascender por escritorio porque le prometieron en una charla a Tapia y Tobillino que así iba a ser, y hoy, viste, van todos detrás. Hoy Atlanta está dividido, su vicepresidente pidió meses porque está peleado con el presidente, porque unos apoyan a Tapia y otros no, y así van los otros por detrás. Cuando no tenés de dónde agarrarte, donde la norma es todo es posible y donde el juego es sé parte de la tranza, si no sos un boludo, o sé parte de la tranza para mostrar lo vivo que sos, todo es deplorable y da mucha bronca, pero a la vez da mucha lástima. El tema en qué puerta te querés parar para meterte adentro, porque si es a favor, te metes en la puerta de la lástima. Y si es en contra, te metes en la puerta de la bronca. Esto lo hacemos todos los domingos en la cancha, hablando de justicia. Vos no te imaginás, Russo, lo bien que le viene a nuestra audiencia cordobesa la frase que acabas de decir. Nosotros tenemos un caso palpable de esto de prendente en la tranza si no sos un boludo o quedás afuera. Porque tenemos uno de los pocos presidentes en Córdoba, Andrés Fassi, que se le paró al poder de turno y que les dijo un par de cosas que no estaba de acuerdo. Y muchos pensaron o se preocuparon por la represalia que podía venir de parte de AFA. Bueno, porque esa es la norma, porque ahí es donde se conduce a todo esto, el tema. O sea, a ver, ¿por qué la gente eligió a un tipo como Cantero en lugar de elegir a Cacho Álvarez en una elección, pero con casi el 80% de los votos? ¿Por qué eligió a un tipo común como Cantero y no a Cacho Álvarez, que había sido 2 o 3 veces intendente de Avellaneda, que era una de las manos derechas de Scioli, que manejaba el mayor presupuesto de provincia, ¿verdad? Y que no había nada en el medio de todas las denuncias y de todas las muestras de corrupción, el tipo no tenía ninguna en su contra. Y era el poder. ¿Por qué lo eligieron? Porque la gente trataba de ver cómo se sacaba de encima el bebote, se sacaba de encima lo que había pasado 3, 4 meses atrás, cuando un entrenador campeón de la Sudamericana como el Turco Mohamed decía, me voy porque me echa la barra, porque el partido siguiente la barra va a pegarle a los mismos supuestos de su club donde son hinchas, a la tribuna de enfrente. La gente dice, se acabó, esto no es Independiente, porque venía de Comparada, de los 100 palos, de las 3 inauguraciones de Esqueleto, porque no era una cancha, era un esqueleto, todo eso. ¿Qué pasó? ¿Qué es Cantero? El presidente del descenso. ¿Vos crees que pasa eso? Pero es así, Russo, te pones en contra y el poder del fútbol, digo, ¿no? El poder del fútbol te liquida si te pones en contra, están así. ¿Creen que River hubiera descendido si Pasarela no le dice viejo ladrón y se le para? Sí, no sé, la verdad que no. Dejemos de lado el sentimiento, el corazón, estoy hablando en Córdoba, lo que representa Belgrano, el cuarteto, Rodrigo, dejemos todo eso. ¿Ustedes creen que en serio hubiera descendido River? ¿Esto qué le quita mérito a Belgrano? Nada. Entiendan bien a dónde voy. Sí. ¿Esto que por eso. convierte en un héroe a Pasarela? No. Ahí viene esto que estamos hablando. Hasta dónde se muñequea, se manipula, ¿verdad? Porque el Chiquitapia era el tipo a vencer. Resulta que va 5 años más. Algo debe tener, ¿no? Algo debe tener. Me están comentando en relación a esto que se le para de mano al Chiquitapia, y el Chiquitapia dicen que maneja el ascenso y el interior como nadie, y que si no hay que negociar con él, estás listo, porque esto también se lo dijo Angelici al ex jefe de gabinete, cuando le dijo, deja de comer sushi y vení al barro, porque si no arreglamos con ello, perdemos la AFA.
porque también ahí viene la otra parte, que es el juego del poder, y lo que representa el fútbol, y lo que representa estar en esa casa del fútbol. Tuvimos un dueño 35 años, que Los Sopranos era una película cómica, al lado del Pero ¿no te parece tragicómico, Russo, que los dirigentes de River, Tinelli mismo, que hoy lo veo tan pegado, sigan apoyando, como decís vos, para que el Chiqui siga en AFA? ¿No es tragicómico? Yo creo que lo que tiene es alianza y poder todo eso. Es lo mismo que vemos en la cuestión nacional. O sea, son los que se afanaron en el 38-38. Son prácticamente los mismos. ¿Verdad? Ahora, vamos a ser buenos. Alberto hace 2 años era un traidor para algunos, para el núcleo duro de los K. Hoy es la persona que invita a pensar y es el moderado. Dejemos de lado la conducción y pandemia y esto que le pone la vida ante una circunstancia y en un país que estamos viendo encontrar el tango donde el viejo Gómez está buscando hasta en la piedra pome, porque no hay un sope. Lo que digo es, la gente votó en mucho a los que no hubieran pensado votar jamás. Entonces también tengo que hacer memoria y recordar la locura del 99, 2000, 2001, con muertos, con todo lo que pasó, y la grita de Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Los bancos quedándose con la guita, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. No solo seguimos votando a los mismos, sino que una vez que devolvieron la guita dijeron saquen a los zurdos y a lo negro. Entonces nosotros en algún momento tenemos que respirar hondo, ir de frente al espejo y decir, bueno, ¿qué carajo soy? De ahí en más, partiendo de uno, busquemos la sociabilización. Sí. Entonces vos me decís, lo de la AFA. La AFA tuvo un dueño de 35 años, que manipuló y manejó, que convirtió en escenografía la votación, porque parecían todo de cartón con la mano levantada. En el toma y daca, ¿qué hizo? Supo cómo entregar y cómo distribuir. Cuando negoció pura y exclusivamente en su situación de poder, no hizo otra cosa. Cuando vio que se le puso fea con toda la cuestión privada, y estaba esta historia de que había que conseguir un lugar de contrapropaganda, fue y cerró el fútbol para todo. Después nos emocionamos con que, ¡ah, que no sabe que estoy mirando! Porque en Jujuy estaba Boca River gratis. Para eso está la propaganda y todo lo que vos quieras. Bárbaro, buenísimo, vamos para adelante. Ahora, fíjate qué oportunidad que se tuvo ahí, ¿no? Ya que somos tan pensando en el pueblo. Podríamos haber salvado a los clubes si repartíamos la guita nosotros. Y yo sé que el presupuesto de ese PBI era el 1%, el 1,5, 2, no más de eso, que no es nada, en relación a lo que se daba a los clubes. Ahora, ¿se le daba a los clubes para qué? Para que la despilfarren, para que la malgasten, para que los empresarios se llenen de plata, para que los dirigentes convivan y conniven con los empresarios y para que los clubes cada vez tengan menos, en pos de, si soy campeón, llegué a la gloria. Russo, ¿cuál es el mejor arquero del país? O del fútbol argentino, mejor dicho. Y está complicado, porque hay dos estilos diferentes con buenos rendimientos. Y con momentos, Armani tuvo momentos superlativos. Sí. Cuando digo superlativo, la Copa América esa, en donde llega Armani y empieza a convertirse en lo que se convirtió, uno decía, puta madre, yo veía Atlético Nacional, veía los partidos y todo, pero digo, este tipo se transformó en Superman. ¿Viste? Y creo que es ese momento de River que llevó a que todo estaba bien. Es ese momento en donde vos pones un petizo y te hace el gol de cabeza. Son esas cosas que son difíciles de explicar, pero vos sabés que hiciste mucho para que te pasen y cuando te empiezan a pasar, te tenés que aferrar a eso. Ahora, eligieron bien. Andrada, tengo algo muy particular. No lo traté mucho, aunque me lo crucé un par de veces. Y es un divino, pero me pasa esto. Vivo la satisfacción de que le pase lo que le pase, porque también viví el momento de Arsenal y la condena y todo eso de ser el arquero de Lanús con estilo de selección, con paso de selección en juveniles,
con proyección y que se te venga el mundo abajo. Por suerte pudo retomar en su Lanús, en su terruño, en su pertenencia, y de ahí más destapó. Yo creo que todavía no hay consolidado en la Argentina, como se tuvo en otros momentos, un arquero que defina y que diga, a tal punto que nosotros jugamos 3 mundiales con un arquero que fue suplente en casi todos los lugares que jugó, menos en el AZ Almar, que fue Romero. ¿Verdad? ¿Estaba mal eso, Russo? ¿Cómo? Sí, perdona. ¿Y estaba mal? Porque viste que lo criticamos mucho. No ataja, decíamos, no ataja ni en su equipo. No, y en la selección, bueno. Lo que pasa es que eso muestra la falencia en un país donde los arqueros eran definitivamente consolidadores. ¿Y por qué digo esto? Vos mirá que al mundial de Alemania del 74 fueron 3 arqueros que eran 3 fenómenos. Uno con una proyección como la que mostró después, Filiol. Santoro, era casi imbatible. Y Carnevali era un arquero espectacular. 3 arqueros, y vos decís, ¿cuántos equipos en el mundo tienen 3 arqueros así? Ahora, vos mirás hoy, y si te tenés que cotejar, y decís, bueno, vamos con España. Y España tiene un arquero consolidado hace muchísimo tiempo, que es De Gea, ¿verdad? Y antes estaba Casilla, que era el arquero del Real Madrid, campeón de todo. Nosotros no tenemos hoy una cosa así. Por ejemplo, mirá Alemania. Alemania tiene a Neuer y a Ter Stegen. Mirá Holanda. Sigue teniendo continuidad en Clisten, lo que venía de Van der Sar. Entonces, vos estás mirando con los que te vas a competir y todo, porque son arqueros del primerísimo nivel. El francés, por ejemplo, juega en el Tottenham hace muchísimo tiempo y es inamovible. Ahí es donde me parece que nosotros dimos una gran ventaja. También perdimos todo ese choque de estilos, que era tan lindo. Estaban los Filiol y los Gatti. Estaban los Andrada y los Herrera. ¿Se entiende? Estaba Cominso, Burgos y del otro lado los atajadores. Entonces, por ejemplo, Dinamarca, padre e hijo le dieron una continuidad a un arco que no tiene dudas, Schmeichel. ¿No? Nosotros todo eso lo perdimos, porque también ahí está en esa búsqueda hasta dónde el arquero es importante o no es importante. Bueno, nuestro máximo ídolo dice que el arquero es un boludo. Después vamos y le besa los calzoncillos a Goicoechea. ¿Quién es nuestro máximo ídolo? Diego. Está bien. Está bien. Pero es así, trata de boludo a los arqueros. Esto no es una crítica, es la realidad. ¿Qué querés, arquero? Ponete las manos, esto o lo otro. Ahora después salimos todos a ver la propaganda de Yelí de Goicoechea, porque si no la manoteaba Goicoechea nos quedábamos afuera en cuarto. ¿Y lo tenés visto a Guido Herrera, el de Talleres? Sí, claro que lo tengo visto, sí. Es el arquero es el arquero que necesita ser mirado de otra manera. Como él, me parece que hay otros. Ya fue citado a selecciones, ¿verdad? Sí, o sea, ya lo olieron. Fue una vez. Ya lo olieron. ¿Estamos? Entonces, también hay algo. El hecho precipitado del éxito no permite ciertas apuestas, a no ser que aparezcan personalidades muy fuertes. Entonces acá vos tenés un problema muy grande, porque también están en eso del gusto, el poco análisis. Entonces hay entrenadores que te llevan a las finales, y hay entrenadores que las pierden las finales. Porque esto es un análisis perverso que hace mucha prensa. De acuerdo a cómo le cae el entrenador, de acuerdo al estilo de juego que ellos defienden, y de acuerdo a cómo ese entrenador les entrega o no notas. Porque como nosotros somos más importantes que la pelota, porque hablamos todos los días de ella, nosotros somos más importantes que los protagonistas. Los protagonistas sin nosotros no son nada. ¿Cómo no me va a dar nota a mí? ¿Quién carajo conocía a Berea si yo no hablaba? Como si Berea no se la ganara en la cancha. ¿La puteada o el aplauso? Esto... Russo, la verdad que es un gustazo. Nos quedamos lamentablemente sin tiempo. Me encantaría algún otro día. Ya
incluso hasta con el fútbol en marcha. Volver a hablar un ratito de esto que nos apasiona tanto. De nuevo, gracias, Russo. Es demasiado lindo y lo hicimos demasiado feo. Es demasiado O sea, apasionante es demasiado apasionante para meter la pasión en el peor de los lugares a donde fuimos. Entonces, tenemos que en serio repensarnos, discutir mucho, que volver al pub, al bar, al café, a mirarnos a la jeta, a tomar un café, una birra, un fernet, lo que sea, pero empezar a hablar desde otro lugar. No nos puede consumir la frase hecha, no nos puede ganar la gilada. No, hay cosas muy profundas en todo esto. ¿Me entendés? Hay cosas muy profundas. Y te lo paso con algo así, rápido. O sea, no se puede hablar fácilmente de quién es de un lado o del otro cuando hubo cosas realmente tensas, fuertes y que honran la lucha, ¿me entendés? Yo siento hoy que cuando se habla de política, cuando rápidamente te allanan entre facho, trosco, gorila, esto o el otro, digo, ¿en qué lugar se paran para esto, no? ¿En qué lugar se paran? Sí. Lo que pasa, Russo, es que cuando nos sentábamos en un café a tratar de hablar de fútbol, hablábamos de los que jugaban, y ahora los técnicos no hacen jugar a los jugadores, los hacen correr y después por ahí los hacen jugar. Entonces, cada vez aburre más ver el... Sí, pero nos acomodamos bastante discursivamente a esta cosa de no defender al que juega, ¿verdad? Sí. Porque si yo aplaudo y hago y grito igual entre el que se tira al piso, que es necesario, entre el que mete, que es necesario, al que piensa, ¿verdad? Al que hace jugar al equipo, o a los que intentan todo el tiempo ver cómo la pelota es más nuestra que del rival. Y esto no es una falsa tenencia. Digo, hay muchas cosas, por eso empecé la charla con ustedes hablando del lado de la sombra y de Willington. O sea, no había duda, jugaba Willington. Jugaba. Pero, Russo, esa frase tuya la voy a poner en un cuadro y la voy a pegar en la radio, porque acá hay muchos hinchas de Belgrano que se enojan, y yo siempre digo que yo, estando en la tribuna, he visto cómo el hincha lo puteaba a Vázquez, al Mudo Vázquez, porque le decía en pecho frío, el tipo más talentoso que tuvo hace 10 años Belgrano, que jugaba una barbaridad, pero como no corría le decían pecho frío. Viene otro, se tira a los pies y lo aplaude toda la cancha. Bueno, porque también uno consume, ¿no? Volvemos a la mosca. Es mucho el bombardeo. Es mucho, ¿me entendés? Entonces llega un momento en donde vos entrás en duda, y el resultado del domingo te expone a la bronca, a la rabia, a la crueldad del de enfrente, al falso placer de verte a vos muerto. Entonces todo eso te lleva a una confusión muy grande. Tenés que consolidar en tu pensamiento esas cosas. Y vivimos en un mundo en donde, viste, yo sé que ya tienen que entregar, pero yo me acuerdo, mi ex concuñado era un genio de marketing, ¿no? Y había inventado esto del aceite sin colesterol. Es mentira, el colesterol lo forma el cuerpo, el aceite no tiene colesterol. Capo total, las góndolas estaban llenas del aceite que él promocionaba. Y un día lo veo mandando carta, y le digo, ¿cómo? Vos en esa aceitera tenés que ser Dios. No, Russo, ya está, el objetivo mío ya está cumplido. En cualquier momento me van a patar en el culo, me dijo. Entonces me estoy armando desde este lado porque tengo 3 o 4 que me están tentando, y en ese juego voy a especular porque voy a sacar ventaja. Yo comparaba eso con mi abuela, que pasaba por la fábrica donde laburó 35 años y le tiraba besos. ¿Me entendés? Entonces, entre lo de mi abuela y lo de mi concuñado, el mundo cambió. Yo acepto que esas cosas pasan, que cambia, y que es otra realidad. Ya mi ex concuñado no soñaba con estar 35 años en el mismo laburo. Ahora, con el fútbol, y el Mudo Vázquez sigue jugando en Europa. Yo no creo que sean tan boludos. Del Ecuador para arriba viven un poco mejor que nosotros, ¿no? Entonces no son tan boludos en aguantar un pecho frío. Pero ahí tenemos otro gran problema. Acá un tipo que si no le dan la sube, no sé cómo será en Córdoba, y no puede tomar el bondi porque no le alcanza la guita, y no se revela, y no se para, y no sabe ni quién es Tosco, le grita pecho frío a Messi. Entonces no rompamos más los huevos, muchachos. Russo, un gustazo, la verdad, en serio.
que sea lo mejor y te comprometo al aire para en algún momento otra charla de fútbol. Sí, saben. Puede ser. Sí, soy fácil. Con esta cara, ¿qué querés que me haga el difícil? Russo, gracias. Un abrazo grande. Que tengas buen día. Gracias. Adiós. Chao. Chao, que andes bien.